Bienvenidos a otro episodio más de Proyecto 33. El día de hoy te traemos historias de terror de suscriptores. Historias nunca antes contadas. Y estoy seguro que van a ser de tu agrado. Comenzamos. Muchas personas creen o no creen en los fantasmas, pero les contaré algo. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo cumplí 18 años y mi primer trabajo fue en el Home Depot, en Culiacán. Estuve desde que se empezó a instalar todo lo de adentro. Duré creo que 4 años trabajando ahí. En un tiempo trabajé en el área de recibí, por la parte de atrás, donde se colocaban las tarimas desocupadas. Siempre se miraba a una niña jugando. Una niña con un vestido de terciopelo lila con un moño de la parte de enfrente. Después fui supervisor de cajas y en la del cierre de la tienda. Se miraba la misma niña dentro de la tienda jugando. Hasta las mismas personas de seguridad interna de la tienda sabían de esa niña, porque a veces se activaban las alarmas y cuando checaban los videos salía la niña jugando por los pasillos. Todos los de Culiacán sabemos que antes ahí había una escuela y había un arroyo que entubaron donde fallecieron muchas personas. La casa donde vive mi abuela es de 2 pisos. Arriba no vive nadie, es una bodega, pero siempre se oyen ruidos, que jalan muebles, que arrastran una botella de vidrio. Tiene años que ya sabíamos de eso, pero nunca creíamos hasta que un día una tía, que en su época ella vivió ahí arriba, se tomó una foto en el cuarto de arriba, y atrás de ella se ve un espejo, y ahí sale la niña. Esa niña que sale en la foto se le parece a mi abuela. Hace años mi abuela la miró por primera vez y la regañó pensando que era una de las hijas de mis tías hasta que miró que se desapareció por la pared. Siempre hace mucho frío ahí, así está hirviendo en calor. Ahí con mi abuela es muy helado. Hay personas que han ido a visitar a mi abuela y siente que le tocan los hombros, voltean y no hay nadie. Una tía que es vecina de mi abuela dice que una vez pasó de madrugada y miró una persona de blanco en el segundo piso, volteando para abajo. Pero el detalle es que arriba no hay luz. La cortaron desde que mi abuela se quedó en la planta de abajo. Y hemos visto que se prende el foco. Literal, vemos que se enciende la luz. Yo misma lo miré prendido. Cuando lo vi, le marqué a mi abuela y me dijo ella que ni cables había ahí arriba. La niña hace muchas travesuras y a mí me da miedo. En cuanto uno sube para arriba se siente el helado y muchos ruidos. En esa casa vive aún mi abuela, solo que ella ya está abajo porque ya no puede subir. Pero cuando mi abuela vivía ahí arriba, esta niña la arañaba y a veces sentía que la ataban y no se podía mover. Antes allí era puro monte, en el lugar que está la casa de mi abuela. Ya han venido varios curas a bendecir la parte de la casa de arriba, pero nada. Los curas nos dicen que prendamos veladoras. Ellos nos dicen que es un alma que anda en pena. Ya nos resignamos. La niña solo quiere jugar. Yo tengo una niña y cuando ella estaba chiquita, ella no podía entrar a la casa. Decía que había una bruja y lloraba. Antes vivía una tía arriba con sus hijos y su esposo. Mi primo ya tiene 19 años, pero cuando estaba chiquito él lloraba y le aplaudía a mi tía que lo invitaba a jugar y él la señalaba. Una cosa de locos, pero ella lo tenía acostado y había veces que lo encontraba en el piso. Mi tía no aguantó y se salió del lugar. Esto tiene como 30 años sucediendo. A mi esposo una vez le tocaron los hombros y lo mandé por cobijas. Él pensó que había sido yo y llegó espantado porque no miró a nadie. Cuando la suscriptora nos estuvo contando la historia, le preguntamos si podíamos ir a visitar el lugar, ya que se encuentra relativamente cerca de donde grabamos. Aún seguimos esperando respuesta. Mi padre y mi abuelo fueron a la montaña llamada Santa Rosa en Guatemala, hace unos 69 años. Mi padre tenía 7 años y para ese entonces ya en las montañas todo transcurría normal hasta que se llegó a las 12 de la noche, cuando en lo profundo de las montañas se escuchó como un torbellino que quebrantaba los árboles. Mi abuelo y mi padre estaban acostados cuando de repente una mano como un mono, o más claro, del tamaño de mano de un gorila, se le puso en el pecho a mi abuelo. Y mi padre al ver eso se asustó
y solo escuchó que mi abuelo le decía a la mano, Uray, Uray, en idioma xinca. Y la mano le habló a mi padre y le dijo que solo porque estaba él allí, no se llevaba a mi abuelo en cuerpo y alma. Y de pronto así, como llegó la mano, se fue en un torbellino y a causa de eso mi padre quedó como en estado vegetal por varios meses, hasta que Dios lo liberó y él confesó el suceso ocurrido en tal montaña. Nosotros le preguntamos al suscriptor que nos contó esta historia que sí, qué es lo que significaba Uray, y él nos comentó que significaba fuego, fuego. Una vez me tocó ver algo, yo pienso que como unos 10 metros tal vez, o más. Tenía un animal terrorífico el que vi. Yo buceaba en una cueva enroscada como de 4 o 5 metros de profundidad. Todavía lo recuerdo. De verdad que salí lentamente del agua y demoré meses para volver a bucear. Lo que vi tenía su cabeza como de dragón. Tenía cuernos pequeños, estaba escamosa y unas pequeñas orejas sobresalían. Estaba entoscada y de repente abrió sus ojos y empezó a moverse. Salí hacia arriba lentamente con miedo profundo pensando que me seguiría, pero no fue así. Jamás regresé a esa cueva. Y bueno, hasta ahorita buceo, pero ya no hay. Pero bastante terrorífico. Esto sucedió en un río llamado Cotaxla, en mi rancho aquí en Veracruz. Y cuando vi este video me lo recordó. Además, en una ocasión, meses después de que lo miré, otros vecinos lo vieron cruzar el río. Los vecinos comentan que medía unos 10 o 12 metros. Al principio, cuando yo conté esta historia, nadie me creyó, pero después de que esos vecinos del otro lado lo vieron, dijeron que yo tenía razón. Me pasó algo muy raro hace unos días y se siente horrible. Desperté en una casa similar a la mía. Estoy 100% segura que no era un sueño. Incluso caminé a la sala y la luz era más cálida de lo normal. Mi gato era de color blanco y pues mi gato es de color gris. Caminé un poco más, pero con miedo porque ya sabía que no era mi casa, aunque lucía parecida y muchas cosas eran iguales, pero otras no. Y me fui a acostar y cerré los ojos. No podía quedarme dormida, no podía quedarme dormida. Abría los ojos varias veces, pero a pesar de saber que era mi habitación, había muchísimas cosas que no reconocí, como adornos y plantas diferentes. También vi una casita tipo así de campaña en la habitación de mi mascota, pero pues yo no tengo ninguna de esas. Vi una planta en la sala grande, pero en mi sala no tengo plantitas. Me aferré a cerrar los ojos y me quedé dormida. Cuando desperté, ya todo estaba normal y le conté a mi mamá. Y tenía miedo de volver a dormir porque no quería volver a despertar en esa casa que no era mía. Hace unos años un tío nos contó que estaba en un parque sentado en una banca, con la cabeza agachada viendo el piso, y que se levantó y al ir caminando se dio cuenta que el parque era el mismo, pero que todo se veía muy raro, como de otro color y una sensación rara. Al voltear hacia atrás, se vio a sí mismo en esa posición en la banca del parque. Se asustó y luego ya estaba dormido donde mismo y todo normal. A mí me pasó algo similar de lo que contó mi tío. No podía levantar mi cuerpo para ir a ver a mis niños en la noche. Cada que me levantaba y quería salir, me veía yo acostada de nuevo. Esto me pasó como 5 veces. Algo me pasó a mí, pero cuando iba al centro donde venden camarón, hablo de Mazatlán, iba caminando y quise cortar camino, y de repente por una calle donde no había ningún sonido, había casas, pero lo que no me gustó es que en esas casas había luz, pero con lámparas antiguas, y la luz era opaca, y yo quería salir rápido, pero no podía salir del lugar, y sentí como una pesadez en mi cuerpo. Todo fue real, y de repente pude llegar a la otra calle, y ahí ya era todo normal. Y cuando volteé para atrás observé que sí había gente y negocios de venta. Y me pregunté, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por dónde entré? Y como salí como si fuera en otro tiempo, como si hubiera entrado otro tiempo,
pero eso pasó hace muchos años y le platiqué a mis papás y a una tía. Y una tía me dijo que había entrado en otra dimensión. Yo no creo en eso, pero eso fue lo que pasó. Cuando tenía entre 4 y 6 años, en las noches llegaba una entidad de forma de mujer con tacones en el pasillo y la escuchaba llegar y se paraba en la puerta. Dormía con mis hermanos en camas separadas, pero nadie despertaba. Yo intentaba gritar, pero no salía mi voz, y despertaba a mis papás, pero cuando ellos despertaban, ya esa cosa no estaba, y nadie me creía hasta que un día me armé de valor y abrí la puerta y cayó una olla de barro, pero no me pegó. Y mi mamá se paró corriendo y hasta entonces me creyó, porque esa olla no era de ella, y era un pasillo a cielo abierto sin techo, y ya jamás volvió esa cosa. Era 1992, el 12 de diciembre en la Mixteca de Puebla, ya pegado hacia Guerrero y Morelos. Mi pueblo se llama Izúcar de Matamoros, y por ahí de las 10, 11 de la mañana, imagínate, varias casas pegadas de pueblo, un patio y pues las tías lavando la ropa, los primos jugando, y yo andaba jugando. En ese entonces tenía 10 años. Todo comenzó cuando mi hermano mayor y mi tío estaban platicando. Y mi tía le preguntó a mi tía que sí, de qué estaban platicando. Y para cambiar el tema, le dicen, estamos viendo un ovni. Y voltea hacia arriba y dice, sí, mira, ahí está. Y era un ovni tipo Billy Mayer. Un disco metálico girando sobre su eje más debajo de las nubes. Mi papá tenía una cámara para grabar video con VHS con 52x de zoom. Era tan grande la cámara que la tenías que cargar en el hombro. Y se grabó el video en VHS y estuvo como 10 o 20 minutos estático y empezó a avanzar lentamente hacia el Popocatépetl o rumbo al norte de mi pueblo. Y después de ese acontecimiento mis papás fueron a misa de la Pepsi, pues mi papá era mecánico automotriz y les arreglaba sus camiones. Y como yo no soy aficionado a la religión y mi papá tampoco, fuimos con la cámara a seguir buscando ovnis entre las nubes. Y sorpresa, 2 esferas metálicas, y mi papá las grabó con la cámara de VHS. Y no pasó mucho tiempo de ese día cuando el volcán hizo una explosión de 12 kilómetros de altura. Y después ese video fue borrado por mi mamá. Y desde entonces no he vivido algo tan increíble. Ese video lo íbamos a mandar a Jaime Maussan, pero mi mamá siempre ha sido miedosa y ella pensaba que nos podían raptar o algo y mejor lo borró. Curiosamente, el señor que le regaló la cámara de video a mi papá era un ex soldado y dice que le tocó ir cuando cayó el ovni del 92, creo en la Sierra de Puebla. No recuerdo bien el año, pero el ex soldado contó que los hicieron guardar silencio. Ese ovni salió al tercer día del acantilado. En una casa de Cumbres, sector 3, pasaban cosas raras. La casa de mi ex, la casa tenía una escalera y se hacía como un portal y se sentían presencias bien raras. Aparecían como partículas de luz y una vez mi ex se quedó a dormir en la casa con su perro. La casa estaba sola porque la tenían en venta por lo mismo y el perro no dejaba de ladrar como si viera algo. Aparte mi ex tenía como un don y veía y sentía muchas cosas. Cuando vendieron la casa, lo último que supe es que los dueños no duraron mucho por todas las cosas que pasaban. Ellos primero remodelaron, pero las manifestaciones continuaron hasta que terminaron de abandonar el lugar. La casa se encuentra en Cumbre, sector 3, número 209. A mí siempre como que me llamaba la atención todo lo paranormal. Tengo una mejor amiga y yo y ella, las dos por igual desde chiquitas, nos llamó mucho la atención. Y crecimos en una iglesia cristiana. Pero pues como todas las religiones, tenía un buen líder y ahí hicieron cambio y llegó otra persona que pues la verdad no llevaba las cosas muy bien y llegó a practicar, o sea, presenciar, así nosotros de chiquitas, 3 exorcismos. Entonces él las practicaba, o sea, donde se viera eso, ¿sabes? Entonces pues como que de alguna manera, el ya verlo en vivo, en directo y en decir de que claro que existe esto y claro que hay cosas así, pues como te llama la atención. Ya sé, está loco y, o sea, y es que como que no es muy creíble, o sea, de repente cuento y como que no me creen y ya tengo que confirmarlo así con gente que vio también y así. Pero
o sea, sí, no estaba bien. Había otra persona, otro pastor. Y cuando él detectaba que había una persona mal, o sea, que se ponía mal, él lo metía a un cuarto especial que él tenía, pues ya de que ya como preparado, pues. Pero no, lo hacía así. O sea, sí me tocó ver cosas bien densas. O sea, cosas sobrenaturales que hacían con el cuerpo y así. Pero todo tranqui. Y todavía, o sea, ¿sabes qué era lo peor? Que iba gente, pues que no era de la iglesia, ¿sabes? Y no manches, pues se asustaban claramente. Y aparte, es muy sabido que cuando un demonio sale del cuerpo de una persona, inmediatamente busca dónde meterse. Es por eso que tiene que hacerse a solas. Y luego, pues yo chiquita, o sea, bueno, no tan chiquita, ponle que 13 años, 12. Ya cuando veía otra vez a la gente a la que le habían hecho eso, que le habían sacado lo malo, yo ya no la veía igual. Yo decía, ya pura madre me la acerco. No, y espérate. Mi amiga tenía una moto, una 110 itálica roja, típica, ¿te acuerdas? Y pues yo vivo en un rancho. Ahorita estoy en Tijuana, pero originalmente yo soy de un rancho. Pues sabes que los panteones en los ranchos pues están a las orillas, o sea, muy al alcance. Íbamos, y también íbamos al río en la noche, solas. O sea, deja todo lo paranormal, nos pudieron haber hecho algo. Lo buscábamos, nos poníamos a ver videos de que cuando existía la banda ancha, también, ya ves que no había internet así, satelital, la banda ancha, de que exorcismos en la vida real, duendes, siempre lo buscamos. Teníamos una cámara y hacíamos películas de terror, o sea, era nuestra afición más grande desde chiquitas. Fíjate que yo casi no he tenido experiencias paranormales. Han sido pocas, y nunca han sido, como que que yo vea algo. Siempre ha sido escuchar. A mí ya me tocó escuchar La Llorona. Es una cosa horrible. O sea, jamás en la vida quisiera volver a pasar por algo así. Y en mi casa, tu casa, en Yago, Nayarita, pues es chiquita mi casa. Son 4 cuartitos. Yo soy mucho, o sea, cuando estaba en la secundaria, prepa, o sea, era mucho de leer libros de terror. Y así. Y ni mi papá, ni mi mamá, ni yo, nunca de nosotros vivió nada, o sea, nunca sentíamos nada. Pero en especial, una vez fue una amiga a mi casa y ella me decía, estaba en un cuarto y me decía, tengo miedo. Y era pleno marzo y ella muriéndose de frío. Y mi hermana siempre le decía a mi mamá, es que algo no me deja dormir, algo me ve. Y mi mamá, le decía, ponte a orar. Y mi hermana dormía con la Biblia abrazada y aún así ella decía que no podía dormir. Y, o sea, no es como que no le creyéramos a mi hermana, pero, o sea, estaba en primero de secundaria, tampoco le ponemos tanta atención. Y se empezó a quedar dormida en la secundaria. Y nos mandaron a hablar de la secundaria de qué estaba pasando. Y mi mamá, oye, pues, ¿qué está pasando? Pues es que yo te digo que no puedo dormir, que alguien me ve. Y ella sentía presencias. Y así, hasta que un día la vio. Y estaba mi hermana con su noviecillo de ahí hablando. Y estaba en un cuarto, mi mamá estaba en otro. Y la vio esa presencia que pues tanto la atormentaba. Y pues mi hermana casi no podía hablar. Ni siquiera pudo gritarle a mi mamá. Solamente ella le pegaba a la pared. Yo no estuve presente ese día. Y mi mamá, ¿pero qué pasa? Y ya mi hermana relató cómo era y así. Cuando se llegó pandemia, mi hermana sale embarazada. Y mis papás se van por contrato a trabajar a Estados Unidos. Mi mamá al camarón, mi papá al tabaco y así. Y estábamos solas. Y mi hermana empezó de que, pues, que estaba otra vez esa cosa ahí, que no la dejaba dormir. Y ahí fue cuando a mí me tocó solamente escuchar. Estábamos encerradas en un cuarto y das cuenta que en la cocina como que se golpeaban, así cuando te estás haciendo un café, tiki, 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 la cuchara que da vueltas y nos raspaban la puerta de madera, la raspaban y claramente no había nadie ahí adentro. Y ya lo que sí me tocó ver así, que el último, que mi hermana se quedó como que callada porque ella como que sentía cuando algo estaba ahí. Tenía un vaso con hielo y el hielo empezó a dar vueltas en el vaso. O sea, no había aire y no había manera porque fue muy rápido que empezó a dar vueltas. Y ahora que mi hermana ya está casada, que mis papás también estaban en Estados Unidos, yo ya estaba acá en Tijuana, o sea, tiene 2 años que pasó eso. Y el que es esposo de mi hermana, antes de irse a trabajar, volteó para el cuarto donde estaba mi hermana con el niño ya y vio a un hombre parado al lado de ellos. Pero, o sea, él sabía que no era alguien de carne y hueso y se fue a trabajar el cobarde. Pues lo de La Llorona pasó así. Yo trabajaba en un mini súper y salía a las 11:30 de la noche. Me tocaba cerrar. Y mi papá a veces iba por mí y a veces tenía amigos y yo le decía, van a llevarme. Ese día me iban a llevar. Total de que me quedé platicando. Se me hicieron casi la 1 de la mañana. Y yo vivo, imagínate, 3 caminos. El de en medio es el de mi casa y es calle cerrada. Y el de la derecha, el camino de la derecha es ya el camino para ir a un rancho y es un Guanacaste enorme. Y ya el otro es camino normal. En un... ¿Cómo te podría decir? En un largo de 2 cuadras está una placita, la iglesia y ya 3 casas y mi casa. Y pues yo iba como entre medio de la iglesia y la placita cuando escuché el primer grito. Y al escuchar el primer grito a mí como que algo me bajó, o sea, literal como que de la cabeza a los pies me bajó algo, un escalofrío y yo dije, tal vez fue un lobo, coyote que aulló. Y cuando escucho los otros gritos dije, a la madre, yo traía una mochililla y lo único que hice fue
taparme los oídos y como loca me fui corriendo así con los oídos tapados y la cabeza agachada. Llegué a mi casa y le toqué a mi papá así como loca maniática. Mi papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo no le conté, me quedé callada porque típico de uno, quererse hacerse tonto. Me quedé callada y ya le dije, no, nada. Y me metí a mi casa y dormí con la ventana abierta. Dije, ¿es o no es lo que escuché? Y al siguiente día, todo normal, yo no dije nada, solamente traía eso en mi cabeza. Haz de cuenta que eso fue un viernes y el sábado yo andaba normal. El domingo llega la esposa de mi tío y dice que fulana de tal escuchó a La Llorona y que fulanito también. Y yo dije, la madre, pues sí era, ¿sabes? Y aparte, ahorita lo pienso y digo, solo me quería hacer tonta. Era imposible que eso fuera un coyote aullando. Porque para esto, yo vivo y el cerco de alambre de púas me divide de una huerta. Yo vivo así de que a la orilla del monte. Cuando pasó lo de mi hermana de que se dormía en la secundaria, mi mamá sí le habló un ministro, a otra persona, no a ese loco que te digo, una persona bien anciana, dedicada al 100%. Y él dijo de que aquí hay algo, me dijo, aquí hay algo que está relacionado con eso. Y ya, yo saqué mis libros y ya me dijo que ver películas, porque claramente detrás de cada película de terror hay un enorme ritual y libros y todas esas cosas, pues son portales, llaman a esas entidades. ¿Qué es lo que pasa? Que se le van a la persona, pues se podría decir más débil. Entonces, como quien dice, yo llevaba los libros y así, pero la que la sufrió fue mi hermana. Pues a lo mejor no es tan fuerte lo que está en tu casa, gracias a Dios. Porque cuando es algo muy, muy fuerte, cuando tú tratas así como de que rezarte un Padre Nuestro, siempre empeora las cosas o hasta se burlan de ti. Te voy a contar una historia del rancho, ¿eh? Esta historia no es vieja, porque la protagonista de esta historia tiene una hija como de mi edad y otra como 2 añitos, 3 más chica que yo. Esta señora trabajaba en una cantina, se llamaba Petra. No sé en qué situación o por qué, a dónde iba o de dónde venía, total de que se mató en cierta curva. Y esa señora se aparece en esa curva para ir al rancho. Y ya fueron a bendecir y se sigue subiendo con la gente. Pero es bien raro porque, o sea, de repente dicen que nada más sientes una presencia atrás de ti. A veces sí te dice de que das raite o a veces solamente sienten la presencia de ella atrás. Y todo el mundo sabe que es Petra. Estas son las historias que nos compartieron nuestros suscriptores. Espero que hayan sido de sagrado y les agradecemos mucho a ellos por compartirnos sus experiencias y las historias las cuales ustedes acaban de escuchar. Esperemos sus comentarios y nos digan cuál fue la historia que más les gustó y agradeceríamos mucho que sigan nuestras redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Paris Martínez y esto es Proyecto 33. Hasta la próxima.